Y en este juego del programa dedicado, un nuevo programa dedicado al Uruguay milenario, hacemos este extraño truco de haber tenido una entrevista con Moira Sotelo para hablar del libro, tal como nos presentaba Alexandra, pero no queríamos no contarles algo sobre los cairnes, que es algo que nos llamó muchísimo la atención hace poco cuando empezamos a leer un poquito. Y bueno, la que sabe de cairnes es Moira Sotelo. ¿Qué va a hacer? Bienvenida, Gracias. Moira. Gracias por acompañarnos en estudio. Moira Sotelo es profesora adjunta del Departamento de Arqueología del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, el LAPU, de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Primero, no sé si preguntarte qué son los cairnes y bichaderos o la historia de la palabra, que las dos cosas me parecen interesantísimas. Sí, la palabra cairne deriva de la voz inglesa cairn, que en las Islas Británicas refiere a un tipo de construcción en piedra, de acumular piedras con alguna intención. Las hay de distinto tamaño, altura, forma. Y bueno, y en Uruguay se castellanizó la palabra y conocemos como cairne a los montículos y anillos de piedra que construyeron los indígenas en las cimas de los cerros y en las sierras. ¿Hay referencia de antigüedad, por ejemplo? A ver, perdón, vamos a empezar por el principio. Es algo que a pesar de que está ahí desde siempre, digamos, el ojo científico los empezó a mirar hace poco. Sí, estaban en los pioneros de la arqueología uruguaya de finales del 19, Figueiras, quienes prestan atención a las piezas, también prestan atención a la arquitectura en piedra y en tierra que hay en el territorio. Pero bueno, a medida que se generó la arqueología en Uruguay, van incorporándose temas a la agenda científica, digamos, y en un momento los cairnes los empezamos a mirar como una de las formas de ocupar la sierra por parte de los incluimos en los circuitos de vida de los indígenas, así como aleros, cuevas, bueno, también construían en las sierras. Mientras te pregunto esto, vamos a ver primero un mapa, porque en realidad los cairnes están ubicados en buena parte del territorio uruguayo. No son de una región o de un área, No. sino que están, por lo menos según el mapa de lo que hay relevado, en más de la mitad del territorio. Sí, en departamentos, en 13 o 14 departamentos, en zonas de sierras y de cerros, porque es donde hay piedra para construir en general. Entonces, bueno, se trasladaron rocas para poder hacerlas en lugares altos principalmente. ¿Están relacionados con alguna cultura en particular? ¿Qué es lo que han podido ir suponiendo? A partir de la documentación histórica y también de las excavaciones arqueológicas, pensamos que puedan corresponder a los guenoas, también conocidos como minuanos, al menos, pero también hay referencias a charrúas o incluso a guaraníes construyendo este tipo de estructuras. Y ahora que hablas del tipo de estructuras, vamos a pasar a otras imágenes porque no hay un único tipo de cairnes, sino que ustedes han encontrado básicamente 4 maneras de agruparlos. Sí, como pasa en la arqueología británica, bueno, o de todo el mundo, cairne es una denominación genérica. Correcto. Entonces se incluyen montículos pequeños, bajitos, de escasa altura, 30, 40 centímetros, a anillos en piedra, que también se conocen como bichaderos, por ser lugares para bichar, que me preguntabas por la palabra, o estructuras más altas que pueden tener forma de cono, pero que bueno, en una denominación grande podemos incluirlos como cairnes también. Para referencia, los conos son los que tal vez mucha gente, o por lo menos unos cuantos, hayan visto en el sitio conocido como es el Valle del Hilo de la Vida. El Valle del Hilo ¿no? de la Vida, exactamente. Hasta donde yo sé, no se han excavado conos en Uruguay a la fecha, por lo cual es difícil conocer su cronología. Hay una aproximación de una colega a través del estudio de los líquenes, que los de minas podrían ser de finales del siglo XVIII, lo que no quita que sean también, hay un momento que se mezcla lo europeo, lo indígena y lo afro también en la arquitectura. Entonces probablemente haya formas indígenas previas al siglo XV y XVI, es decir, previas a la llegada europea, pero bueno, en un momento se empiezan a mezclar las técnicas y a mezclar manos de obras con ideas para construir también. ¿Para qué servía? Al haber de distintas formas, pensamos que tienen distintos fines también. Un uso, el más conocido para los montículos, es el de tumbas o cementerios, que los indígenas tenían por costumbres enterrar a sus muertos en cementerios construidos con rocas, que se trasladaron intencionalmente al lugar para generar esas formas. Entonces, eso los convierte en lugares de peregrinación, de encuentro, en lugares rituales. Probablemente en estos sitios se hacían ceremonias, se danzaría, se celebraría, pero también
Hay otras que parecen tener como un uso más productivo, digamos, que pueden ser para esconderte, para cazar. Hay montículos que son huecos, que hemos visto que te podés meter dentro y esperar, o podés esconder cosas. Hay referencias también en la arquitectura de toda América a lugares donde se guardaban rocas, donde se guardaba comida, donde se guardaba agua o personas para emboscar animales, por ejemplo. A veces pensar que cazar es algo muy fácil. No lo es, claro. Se precisan estrategias bastante definidas para abordar un rebaño de... Ahí se parece un poco más a la idea del bichadero. Claro, el bichadero viene de la palabra bichar, hasta mirar, donde claro, sabemos, sí. de mirar, que es rioplatense. Claro. Hay alguna referencia que podría ser bombear en portugués, pero de todas maneras es lo mismo, es controlar un territorio con algún fin. Para controlar rebaños, para controlar al enemigo, para ver fuegos, porque... Sí, para cazar, como decía recién. Claro, sí. Va por ahí. Y otros usos, mojones. Es un mojón. Claro, es que una marca territorial. Es una marca territorial que puede tener diversos fines y en distintos momentos. Todavía no hemos hilado tan fino de cuáles formas responden a cuál función o uso. O pueden tener múltiples usos también. Recién hablaste de dataciones recientes, digamos, de más o menos 200 años hacia atrás. Y si nos vamos para atrás, ¿hay alguna datación que diga, bueno, por lo menos podemos afirmar que los más antiguos serían de esta época? En Uruguay no. Sabemos que los usaron hasta los momentos contemporáneos a la conquista y posterior, siglos XVIII, incluso XIX, pero no sabemos en lo que hoy es Uruguay cuándo los empiezan a construir. La referencia más cercana es Patagonia, donde hay estructuras similares, que algunas son tumbas, otras no, que al menos tienen 2000 años de antigüedad. Pero para Uruguay, hasta donde yo sé, todavía no tenemos ninguna datación de en qué momento la arquitectura esta empieza a aparecer. Y a pesar de que están por todos lados, en realidad hace poco que pudiste hacer la primera excavación arqueológica en uno de ellos. Sí, en 2015, con el equipo del LAPU, lo primero era confirmar que eran indígenas, propiamente, porque bueno, sabíamos que estaban en muchos lugares, los habíamos identificado en los últimos 4 años en 13 departamentos de Uruguay, por lo menos. Y bueno, lo primero que confirmamos es su manufactura indígena, de las que son estructuras monticulares bajas, que llamamos nosotras, porque bueno, tienen lascas, instrumentos, una boleadora partida, instrumentos, objetos que sabemos que son de manufactura indígena. Y a su vez dataciones sobre materia orgánica, porque no encontramos huesos, tenemos 4 dataciones, que señalan eso, que fue usado o abandonado al menos hasta el siglo XVII aproximadamente, o XVI. Antes que ustedes, ¿se conoce algún intento, digamos, sistemático de investigar o de excavar? Ya en la década de los 80, Jorge Femenías, que fue un pionero también de la arqueología uruguaya, no excavó, pero sistematiza referencias donde podrían haber aparecido huesos. También Antonio Lezama excavó uno en Colonia, un bichadero, que también encontró material indígena. Pero bueno, la cronología es algo que todavía hay que seguir profundizando. Bien. Mientras tanto, quiero contar que algunas de las imágenes que estamos viendo tienen que ver con un trabajo documental que ustedes hicieron de divulgación para niños, ¿no? Y adolescentes, cerca del cielo. Más cerca del cielo. Más cerca del cielo. Que también tiene eso, ¿no? Que cuando ustedes les hablan, ¿no? Así como me llamó la atención a mí, a mucha gente, decir, bueno, el territorio está lleno de marcas culturales y tal vez le pasás al lado y no te das cuenta. Sí, y es impresionante, después que hicimos Más cerca del cielo, que era un libro y unos videos, cómo aumentó el inventario de cairnes a nivel nacional, porque la gente que está en el lugar después, enseguida, si no se dio cuenta antes y nos dijo, ahora sí, eso que tengo ahí que me parecía raro no es natural, es humano. Alguien acumuló esas piedras y dio esas formas que ya están estandarizadas en parte. Y eso estandarizado, ahí me das pie para otro lado. Hablabas hace un rato de estructuras similares en la Patagonia, pero el origen propio de la palabra habla de que esto tiene por lo menos una referencia a cosas muy remotas en la geografía como estructuras en las Islas Británicas. Sí, sí. ¿Hay un patrón? ¿A nivel mundial o en Uruguay? A nivel mundial, o sea, ¿podemos vincular estas estructuras con otras similares de otras partes? Hay un patrón a nivel, como hablábamos en la nota de los objetos, la piedra y la tierra están
no solo a la base de los primeros objetos, sino de las primeras arquitecturas. Y el hecho de acumular piedras para marcar un territorio o para construir está en la prehistoria de todo el mundo. Entonces, y en América se encuentra en toda América. Es el material muy noble, las rocas, porque resisten mucho al paso del tiempo. Entonces, es de las cosas que más nos aproximan a los orígenes de la humanidad y a la historia de nuestros pueblos indígenas también. Entonces, no sé si son análogos exactamente en forma, en técnica constructiva, pero sí es que la humanidad también está en Mongolia, también está en Estados Unidos, acumuló piedras para algo, sí. ¿Qué deberíamos hacer? Digamos, o sea, la ciencia, no voy a decir ninguna novedad, siempre necesita un recurso más en nuestro país, y más en países como el nuestro, donde los fondos son insuficientes, pero acá hay toda una historia para contar. Acá hay un descubrimiento o un redescubrimiento o una traída al presente de quienes habitaron este territorio. ¿Cómo se debería sistematizar? Y de alguna manera te pregunto esto, y también estoy pensando en los cerritos de indios y en otro tipo de estructuras que están en este territorio. El mapeo y el inventario es básico, hay que saber dónde están para protegerlos, sobre todo por los avances. Los cairnes, por ejemplo, coinciden con parques eólicos, con forestaciones, con todo el modelo productivo que va en zonas altas, coincide espacialmente. Entonces hay que estar muy atentos para la hora de generar proyectos, saber dónde están para poder conservarlos. Lo primero es conservarlos y no reutilizarlos no solo a gran escala, sino cuando estás en un campo y un arroyo no da paso, bueno, desmontarlo para hacerme un paso del arroyo. No, estar atentos a dejarlos. Están ahí hace mucho tiempo, la técnica constructiva hace que pervivan. Uno parece que están acumuladas así nomás y si no están puestas de una manera especial, se desmoronan con la lluvia, los rayos, los vientos. Uruguay, más en zonas altas, Uruguay es muy ventoso. Y estas estructuras en algún caso están colapsadas, pero muchas veces no. Y bueno, y excavar es algo conflictivo en Cairnes porque probablemente muchos son cementerios y hay comunidades indígenas actuales que, bueno, reclaman también que la intervención de cementerios no se haga o se haga con determinadas características. Entonces la arqueología es una ciencia que si bien trata muchas veces sobre el pasado, está anclada en el presente, porque hay comunidades vivas que están vinculadas con esas poblaciones. Entonces, ubicarlos es el primer paso y lo más importante. Excavarlos, bueno, ya entramos en un terreno un poco más pantanoso, por lo menos para mí. Pedregoso. Pedregoso, sí. Moira Sotelo, muchísimas gracias. Cerrando este segundo programa de Uruguay Milenario y que uno piensa todos los temas que podemos traer, quiero simplemente dejar esa idea, ¿no? Tenemos un territorio con un montón de cosas para contar que nos van a decir que éramos más de lo que pensamos, ¿no? Más en cuanto a conocimiento, a aprovechamiento del territorio, a la manera en la que se pobló esta tierra. Así que hay que seguir laburando. Hay que seguir trabajando. Bueno, no, gracias a ustedes por incluir la arqueología como una ciencia más. Lo es, vaya que sí. Un presente de Ística Objetos, bueno, la taza de Sobreciencia para que tengas. Buenísimo. Y gracias por venir, Moira. Gracias a ustedes. Cerramos nuestro programa de hoy, esta segunda mirada al Uruguay Milenario, que seguramente tendrá más vueltas. Miren, sin ir más lejos, todo lo que es la parte de genética, interpretación hacia atrás, este año ni la tocamos. Así que nada, nos vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad.